primer lugar, pues tenemos que agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Cuando nos dirigíamos hacia acá, veníamos escuchando la radio Maya Visión, así que también aprovecho el espacio para saludar a la compañera Verónica Blanco, que de este importante medio de comunicación alternativo para nuestra población y para nuestro pueblo salvadoreño, se vuelve importante para escuchar el análisis, la reflexión de lo que la coyuntura nacional nos demanda en este país y en este momento. Es un gusto estar por aquí. Quisiera que le regaláramos un fuerte aplauso a nuestra compañera diputada Anabel Belloso. Ella es diputada suplente, igual que su servidor, Luis Batres, ambos por San Salvador. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante recalcarlo. Nuestro grupo parlamentario, y nos sentimos muy orgullosos de ello, el FMLN, en el 2015 propuso, dentro de toda su planilla de diputados y diputadas, dentro de toda su planilla de consejos municipales, que ahora son plurales en todo el país, los diputados y diputadas para el Parlamento Centroamericano, en cada uno de estos cargos públicos, el FMLN, como único partido en El Salvador, ha puesto muchos jóvenes. Nosotros somos una cuota representativa, palpable, de lo que es esto. Nosotros tenemos menos de 30 años y ya nuestro partido, el FMLN, nos da la oportunidad de poder conocer de este importante escenario político como lo es la Asamblea Legislativa, y por supuesto trabajar y aprender de nuestros compañeros y compañeras que ya traen esa experiencia acumulada, de la cual pues muy solidariamente también se ponen a la par de nosotros los jóvenes, para que también nos preparemos, para que también estemos listos para seguir dando las batallas en favor de la población y de nuestro sector más vulnerable de este país, que sabemos que es uno de los objetivos principales de nuestro partido y nuestro histórico partido FMLN. De igual forma, agradecemos a todos los que nos escuchan en este momento a través de la 106.9 Radio Maya Misión. Ya lo decíamos al principio, uno de los medios alternativos de los cuales todos y todos debemos de ser portavoces, es decir, hay que decirle a nuestro vecino y vecina que de vez en cuando escuchemos la Maya, porque ahí se están analizando los temas de coyuntura y que definitivamente nos dan un contenido totalmente distinto a lo que algunos medios de comunicación muy maliciosamente ya están bombardeando día a día, en la noche, en la mediodía, a la hora del desayuno, en el almuerzo, en la cena, con los distintos enfoques políticos representando intereses particulares. En esa dirección, Radio Maya Visión se convierte en eso, o en uno de esos tantos medios de comunicación alternativos, de los cuales pues nuestra población se puede informar de manera objetiva y veraz de la coyuntura nacional. Así que, dados los anuncios, decirles de que vamos a dividir esta tribuna legislativa en dos momentos. En este primer momento a mí me corresponde hablar del tema de coyuntura, que como todos y como todas saben, el tema de algunos medios de comunicación escritos, de radio y de televisión, le han dado pues un gran alboroto y han puesto como un título bastante irresponsable, y debemos de decirlo de esta manera, como el robo del siglo. Nosotros vamos a explicar cuál es la posición política de nuestro grupo parlamentario del FMLN en cuanto a este tema. En la siguiente etapa, nuestra colega diputada Anabel Belloso también se dirigirá a ustedes y dará todo el análisis y todo lo que ocurrió en este pasado jueves de la sesión plenaria, de los cuales también sacamos dictámenes importantes en favor de las grandes mayorías. Por supuesto, también en concordancia con lo que es nuestro contexto histórico que estamos conllevando en este momento en nuestro país. Para no dar más vueltas al asunto, decirles rápidamente, porque este tema pues tiene mucho que decir, pero de manera muy concreta nos han delegado dar los puntos claves de lo que es este tema, que en muchos medios de comunicación, como repetimos, de manera irresponsable, solo pusieron en su primera plana el robo del siglo. Vamos a explicar un poquito eso. Nosotros debemos de entender que en nuestro país, nosotros antes de 1996, en el tema de pensiones, teníamos un sistema de reparto mixto, y existía lo que para muchos y para muchas no será extraño, el INPEP y el IS.
Estas eran las instituciones que se encargaban de poder administrar esos fondos para que después aquellos futuros jubilados pudieran tener esos ingresos después de haber cumplido los requisitos de ley para poder jubilarse. Resulta que la derecha, a través de un plan neoliberal que en toda la América Latina estaba sucediendo, comenzaron a hacer el esfuerzo para lograr la privatización de las AFP, que se conllevó en 1998. Importante dar este dato: más de 170 países en el mundo, más de 170 países en el mundo funcionan en sistemas de reparto mixto. Es decir, ya vamos a explicar qué es eso, pero es donde la intervención del Estado es de manera responsable en cuanto al tema de las pensiones. Resulta que nosotros estábamos bajo esa modalidad con el INPEP y el ISS, pero a partir de la privatización de 1998, impulsada por supuesto por todos los partidos de derecha y aprobada en la Asamblea Legislativa y por aquel expresidente también de ese partido, se ejecutó lo que son las privatizaciones de nuestras pensiones. En ese sentido se creó lo que es la AFP, que en un primer momento eran 4, después eran 3 y hoy por hoy se han quedado con los 2 monopolios de lo que es las AFP, es decir, la AFP Crecer y la AFP Confía. Vamos a también dar el espacio para las preguntas. Vamos a dar también, bueno, eran 5, bueno, qué bien. Aquí hay conocimiento y experiencia. Eran 5, después eran 4, después eran 3. El punto es que hoy hay un monopolio y son 2. Está la AFP Crecer y está la AFP Confía. Luego de esta dolarización, a todas las personas que estaban en el sistema del IS y del INPEP, les dieron la opción de quedarse ahí, como ya me lo explicaba el amigo que se acaba de acercar, que aún está bajo el sistema del INPEP. A ellos les dieron la oportunidad de decidir, a los que ya habían avanzado en ese tema. Sin embargo, los nuevos jóvenes de aquel momento, entre los 35 y 55 años, no se dio esa oportunidad de escoger si quedarse con el Estado o irse al privado con las AFPs. Y resulta que de manera obligatoria a aquellos jóvenes de aquel momento los obligan a meterse entonces, bajo el argumento de una cachuchita, bajo el argumento de una camisita, de una mochilita o de algún lapicero, etcétera. Bajo ese montón de argumentos y otro montón de cosas que se andaban diciendo, como el tema de la tasa de interés. Como repito, nosotros vamos a explicar esto de manera sencilla, sin estar dando datos técnicos, pero resulta de que es importante mencionar esto, porque no hubo esa oportunidad de decidir, sino que de manera obligatoria todo un buen sector de la población le tocó irse a este sistema privado de las AFP. Mucho más para los jóvenes que hoy estamos laborando. Los que en ese momento teníamos como 10 o 12 años, ya de por sí ya estábamos obligados a que íbamos a tener que cotizar con el AFP Crecer o con el AFP Confía. Y recordarán algunos o algunas que hasta en las escuelas andaban las campañitas de estas empresas y afiliando gente para poder sacar lo que nosotros como grupo parlamentario le llamamos el negocio del siglo. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que realmente hicieron el negocio del siglo? Los que privatizaron en primer lugar, por supuesto. Los que votaron en la Asamblea Legislativa por privatizar. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN ya estábamos en la Asamblea Legislativa, pero nosotros votamos en contra, es decir, nosotros no estuvimos de acuerdo con esa privatización. Los diputados y diputadas de esa legislatura no dieron sus votos para privatizar las AFP. Esto también es importante mencionarlo. De igual forma, después de la privatización de 1998, ustedes recordarán que una de las grandes apuestas de esta inversión privada es de que iba a haber mucho ahorro para los trabajadores y trabajadoras. Y resulta que en 2001, es decir, después de 3 años, todo lo que el Fondo Nacional tenía a través del IS y del INPEP, las AFP ya se lo habían robado, es decir, ya se lo habían ganado a través de los intereses y la capitalización de las cuentas individuales de cada uno y de cada una de ustedes. Vean a dónde de verdad está el robo del siglo. Después de 3 años ya no habían fondos para pagar pensiones por haber privatizado
este sistema de pensiones a través de la AFP. Después vino el gobierno de derecha de ese momento y para no quedar mal ante la población, resulta que eso ni nos dimos cuenta porque los medios de comunicación graciosamente no le dieron cobertura a eso. Algunos medios de comunicación de los que ya conocemos se hicieron el ojo pacho, como decimos, de ese tipo de dificultades y no dijeron nada. Vino el gobierno y se endeudó para poder seguir pagando pensiones. En el 2002 pasa algo también interesante y que afecta el tema de las AFP, y es que a través de otro de los expresidentes de Arena, de los cuales pues sabemos que solo han traído un retroceso a nuestro país y a nuestra población, vino el expresidente Francisco Flores y dolarizó el país. También nosotros en la Asamblea Legislativa, como grupo parlamentario del FMLN, nuestros diputados y diputadas de esa legislatura también se pronunciaron en contra de una dolarización, porque no era perceptible para la población, es decir, no era favorable para todos y para todas nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque la dolarización iba a beneficiar únicamente al gran capital y a los dueños de los bancos. Aquí habían colones. Los dueños de los bancos querían dólares, porque los dólares valía cada dólar 8.75 de colón, es decir, nuestra moneda nacional estaba devaluada en relación al dólar, y por tal razón a los banqueros y a todo el sistema financiero de este país, el gran negocio del siglo es haber quitado el colón y poner el dólar. Vámonos al lado de los trabajadores. Nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, ganaban 100 colones quincenales, por decir algo, 200 colones al mes, por decir algo. Yo todavía tuve la oportunidad y la bendición de ir a comprar con colón en la escuela, y con un colón compraba un fresco, compraba un mango, compraba churros, compraba varias cosas. Pero dígame usted, si cuando dolarizaron también le aumentaron o fue relacionado la dolarización con el colón, es decir, dicho en otros términos, dolarizaron para favorecer al sistema financiero del país, pero al sector trabajador le siguen pagando en colones. Aquí, si usted ganaba 200 o 300 colones, hoy no gana $300 o $400. Eso no sucedió. Al pueblo trabajador, a los trabajadores, a las trabajadoras, no sucedió esa situación. Que resulta que la dolarización solo favoreció al sistema financiero de este país, desapareciendo el colón y hacer todas sus transacciones financieras con la moneda esta del dólar, que para ellos era más factible. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, como repito, seguimos ganando en colones. Ya voy a dar datos de qué sector de la población está segmentado el tema del salario mínimo, que también está muy relacionado, y que por supuesto la gente de la derecha, la ANEC, FUSADES y todas estas disque organizaciones financieras que también disque representan los intereses de la población, quieren y andan proponiendo el aumento del salario mínimo de 11 centavos, es decir, de $3 al mes. Una familia de 5 personas con $3 al mes no le alcanza, si contamos solo 20 días sin dejar el sábado y el domingo, no alcanza ni siquiera para una tortilla más para cada miembro de la familia. Mire qué vergüenza, mire qué vergüenza. Pero no, ahí salen en la tele indignados por lo que está proponiendo el gobierno. Vamos a continuar rápidamente. Después de la dolarización del 2002, se viene nuevamente que para el 2003 y 2004 también ya se habían acabado la primera deuda. Como gobierno de Arena ya se había acabado la primera deuda que había hecho el gobierno para pagar pensiones. Luego hacen una segunda deuda y después una tercera deuda. ¿Cuál es el gran negocio también que han sacado esta gente? Que nosotros decimos el negocio del siglo como grupo parlamentario del FMLN, de estas grandes empresas privadas, del sector financiero de este país, y por supuesto el instituto político que representa esos intereses económicos en la Asamblea Legislativa y en todas las alcaldías de este país, que se llama Arena. Arena es que representa esos intereses económicos y financieros de ese sector del gran capital. Resulta que hoy por hoy las AFP, después de que por comisión le quitan un porcentaje bastante alto,
de su cotización o de su salario, más bien de su salario, le quita un porcentaje por administrarle su dinero. Imagínense qué ironía. Le quita un porcentaje por administrarle el dinero. Le quita otro porcentaje que ellos le llaman reserva técnica, que quiere decir de que si alguna situación o alguna crisis económica mundial la moneda cae. También le quitan otra comisión de su salario, estas AFP, en concepto de seguro, es decir, por seguro de invalidez o por la cuestión de que si de repente usted fallece. También eso lo perciben las AFP. Después de todo este montón de cotizaciones que hace la AFP o de retenciones que hace la AFP de su salario, que tampoco es el mejor, porque tenemos salarios muy, pero muy bajos, por también culpa de la ANEC, culpa de FUSADES, de la Cámara de Comercio y de todo ese grupo de empresariado, Funde, me menciona el compañero. Resulta que también de ese porcentaje, después de que usted ha terminado y si gracias a Dios se logró jubilar y terminó sus 25 años de trabajo, que equivale a 300 cotizaciones y cumplió la edad, 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, entonces de ese monto viene la AFP y nuevamente le hace otra nueva deducción, es decir, le quita porque le estuvo 25 años administrando su dinero. Dinero que cuando a usted se lo quitan, no se lo tienen guardadito en un banco, sino que ellos lo invierten en la bolsa de valores, sacan ganancias, sacan rentabilidad, pero a usted no le vienen a decir, mire, fíjese que su dinero lo invertimos en Miami y sacamos el 10% de ganancia. Entonces por cada $100 a usted le vamos a dar otros $100 más. No le dicen eso. Aunque eso sí hacen el gran negocio del siglo, porque su dinero, si usted en este momento todavía le faltan unos 10 años para jubilarse, pero usted va a una AFP y le pide un estado de cuenta, le dice, usted tiene $20,000, pero si usted le dice, mire, y me lo puede dar, o deme 5,000 o deme 500 cada mes, no lo tienen, es decir, solo está en papel. Su dinero lo invierten en la bolsa de valores, en las corredoras de bolsa, sacan rentabilidad, sacan ganancia, pero a usted como trabajador y trabajadora no le vienen a decir, mire, porque como invertimos, a usted le toca tanto de ganancia. Al contrario, después de que ha terminado de cotizar estos 25 años y tiene su capitalización de la cuenta individual, es decir, la sumatoria de todo su ahorro de los 25 años, todavía de ese le reducen más del 16.7%. Mire qué negocio, después de que 25 años se han lucrado de su dinero, todavía después de todos sus ahorros, le quitan el 16.7%. ¿Qué sucede? Que para los que se logran jubilar, viene la AFP y todavía con esta sinvergüenzada, discúlpenme la expresión, y vienen y calculan ellos le llaman una esperanza de vida. Calculan que usted solo va a durar 5 u 8 años más. Es decir, hasta ya lo están matando, pues. Imagínense, ya lo están matando. La AFP le dice a usted, fíjese que usted tiene estas enfermedades y como solo va a durar 6 años, entonces su pensión será de $200 o de $250, pero por 6 años. Después de los 6 años, usted sigue vivito y coleando, como decimos ahí, bien pollón o bien pollona, pero la AFP se lavan las manos, porque después de 6 años dicen, allá está el gobierno, que el gobierno pague la pensión. Y el gobierno en los 25 años no recibió ningún 5 en concepto de pensión. No estoy hablando de que los impuestos, la renta, eso no, en concepto de pensión. El gobierno no recibe ningún 5 y las AFP hacen el gran negocio del siglo y después de los 6 años se lavan las manos y le dicen al gobierno, pague, porque el señor duró más años. Mire qué vergüenza, mire qué gran negocio lo que hacen las AFP. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos de rescatar. Quiero terminar con lo de la propuesta de nuestro gobierno. Eso es lo que pasa hoy por hoy. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Volver a un sistema mixto de reparto,
pero este sistema mixto será segmentado por la población y de acuerdo a sus ingresos. Nosotros estamos proponiendo como FMLN que el salario mínimo llegue a $300. De las 17 propuestas que tiene el Consejo Superior del Salario Mínimo o el Consejo Nacional del Salario Mínimo, 17 propuestas, organizaciones sociales, sindicatos, gremiales, universidades, partidos políticos, a excepción de Arena, partidos políticos, 16 propuestas son de incrementar el salario mínimo de manera significativa. Y solo una propuesta, que es la de ANET, que es la de FUSADES, que es la de FUNDE, quiere incrementar 11 miserables centavos y $3 al mes. La única propuesta, mire qué información más interesante. De 17 propuestas, solo una, que es la de ANEP, es la que está dando una burla de aumento al salario mínimo. La ANEP, FUSADES, la Cámara de Comercio y todo ese montón de gremios. Sindicatos y todo lo demás, como ya repito, están proponiendo diferentes cantidades y montos de acuerdo al aumento al salario mínimo. Como grupo parlamentario del FMLN, ratifico que nuestro partido, nuestro grupo parlamentario está comprometido con la propuesta también del gobierno y que es la que técnicamente es más viable, por lo menos en este momento. Ojalá y primero Dios nos vaya mejor y de aquí a la vuelta de otros 5 años también sigamos gobernando como FMLN y lo aumentemos a 400 y después a 500. Excelente. Ojalá que todos los empresarios paguen sus impuestos, no hagan lavado de dinero, no hagan tanta teletón para evadir impuestos y poder llevar esos ingresos al Estado para que el Estado también pueda resolver todos los problemas que aquejamos en este país. De tal manera que quiero hacer énfasis en el incremento al salario mínimo que tiene mucha relación con las pensiones. Nosotros estamos proponiendo que sea $300. Finalizo diciendo que el sistema de reparto, como repito, tiene segmentado por ingreso poblacional. Ya me preguntaban por ahí, ¿qué pasa con la reforma que está proponiendo el FMLN para el INPEP, para el IS y para la gente que cotiza en el ISFA? No toca nada. No toca nada de lo que tiene que ver con eso. Primer detalle. Los que están con el INPEP, los que están con el IS y los que están en el ISFA, no pasa nada. 1. 2. Los que están con las AFP y que ya están jubilados y que ya llevan 5 años y la AFP solo le va a reconocer 1 o 2 más, nuestro gobierno se hará cargo de una pensión básica de $207 vitalicia. Vitalicia es que si usted dura 100 años, hasta los 100 años se los vamos a dar. Si usted dura 120 años, y gracias a Dios, pues el gobierno le va a garantizar esos $207 hasta esos 120 años, a través de este sistema mixto de reparto. ¿Por qué? Porque el segmento de la población, que es un 76%, que tiene sus ingresos menor o igual a 2 salarios mínimos, es decir, todos los que ganen de $504 hacia abajo tendrán garantizada su pensión mínima. Ojo con esto, todos los que ganen de $504 en adelante, si algunos tuvieron diferentes ingresos, primero ganaron 100, después 200, después 300, después 500, pero después volvieron a bajar a 300, se hace un promedio de los últimos 10 años, de cuál fue su salario. Pero de igual forma el gobierno responde con esa pensión vitalicia de $207. Hay un 16% de la población que gana más de $504 hasta $2.000. Ese otro segmento de la población tendrá que hacer una doble cotización, pero eso no quiere decir que va a dar 2 veces, sino que una doble cotización, y aquí es porque está enojada la AFP Crecer, el AFP Confía, el sistema financiero de este país, Arena, ANET y todos los demás que ya mencionamos. Por esto que voy a decir es que están enojados. Ese 76% de la población, que es la gran mayoría, va a pasar al sistema mixto de reparto, es decir, va a pasar al sistema público. Y le vamos a quitar a las AFP privadas ese gran negocio del siglo. Mire dónde de verdad está la verdad. Y no es que el gobierno quiere sus pensiones para andar haciendo calles o para pagar salarios.
No es eso, no es eso. Vamos a disminuir lo que es la comisión de las AFP y quitando ese 76% de la población, obviamente las grandes ganancias ya no las van a tener las AFP, sin embargo seguirán funcionando con este otro segmento de la población. Ese otro 16% que gana más de 500 hasta 1000, y hay otro 8% de la población que gana más de $1000. Ahí van los 2000, los de que ganan 3000. Algunos me preguntan, sí, los de la Asamblea Legislativa, porque los medios de comunicación solo eso dicen, algunos. Pero resulta que los que mejores salarios tienen en la Corte Suprema de Justicia, y nadie dice nada de eso. El 2, el 4, el 6, la prensa gráfica, el Diario de Hoy, el MAS y todo ese otro montón de medios de comunicación de la Corte Suprema de Justicia no dice nada. De los viajes que hacen los magistrados no dicen nada. De los viajes que hacen todo el personal, asesores y administrativos de esa Corte Suprema de Justicia no dice nada. Mire qué ironía, pero la Asamblea sí, y del gobierno sí, mire qué ironía. Entonces en esa dirección, ese otro segmento de la población va a dar una doble cotización, o no es que va a dar dos veces, como repito, sino que va a dar un porcentaje, que es del 13%, va a dar el 6.25% a su cuenta individual, pero el 6.75% lo va a cotizar al sistema mixto de reparto. Es decir, si yo soy médico y gano $800, yo voy a cotizar en el sistema mixto de reparto, pero también voy a cotizar en el AFP Crecer. No voy a cotizar dos veces. Si a mí me descuentan, por decir algo, $50, 25, 50 o $26 se van a ir para el sistema de reparto mixto, solidario, y $24 se van a ir a mi cuenta individual. Cuando yo ya me jubile, me va a decir la AFP Crecer, ah, mire don Luis, fíjese que usted se jubiló a los 62 años, pero nosotros creemos que solo va a durar 5 más. Entonces viene la AFP y me va a dar una pensión más o menos como de $200, porque esta gente hace un gran robo, y solo esos 6 años. Pero como yo también coticé al sistema mixto y también contribuí de manera solidaria, el gobierno me va a poder dar esos $207, que a hoy por hoy siempre los da, pero el gran negocio lo tiene la AFP. Ahí está el detalle. El gran negocio lo tiene la AFP hoy por hoy, y con la propuesta del gobierno, nuestro gobierno tendrá ese sistema mixto de reparto público, para que lo entendamos de esa manera, para poder subsidiar y pagar pensiones. Esto va a disminuir la deuda pública, por supuesto, y va a garantizar que tengamos mejores pensiones, y si vamos mejorando el salario, pues serán pensiones más dignas las que podamos garantizar. Nos vamos a quedar hasta aquí. Hay más temas de relevancia con la compañera diputada Anabel Belloso. Buenas tardes, agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por estar acá presentes, por mostrar esa disposición e interés de informarse de primera mano con nosotros, ¿verdad? Como viernes a viernes lo hacemos desde esta plaza. Ya decía la compañera Vanessa, igual el compañero Luis, en este día me toca a mí informarles el quehacer legislativo, ¿verdad? ¿Qué pasó el día de ayer desde la Asamblea Legislativa? En primer lugar, comentarles que tuvimos el honor de participar en una primera sesión solemne celebrada desde las instalaciones de la Universidad de El Salvador, de nuestra Universidad Nacional, con el motivo, ¿verdad?, de celebrar el 175 aniversario de fundación de la universidad, que fue fundada el 16 de febrero de 1841, y que a partir de esa fecha hasta la actualidad ha sido responsable de formar a millones de profesionales, ¿verdad?, que dan vida a nuestro país, a la economía, a la producción, en todas las ramas. Entonces tuvimos el honor, y así lo mencionaban la compañera Norma Guevara, ¿verdad?, jefa de nuestro grupo parlamentario, de estar en esas instalaciones de la universidad, específicamente en el Cine Teatro, para celebrar esa sesión solemne, porque nunca antes se había hecho en lo que va de la historia de la universidad. Así que esa distinción honorífica se le otorga como institución de educación superior notable, ¿verdad?
Y en el contexto de esta distinción se destaca el trabajo de la universidad a través de su planta docente, del personal administrativo, que están al servicio de la formación de los jóvenes y de todos los que ingresan a la universidad para buscar desarrollarse por un futuro mejor y de esta forma poder contribuir también al desarrollo de nuestro país. También se destacó la importancia histórica que ha tenido la universidad a lo largo de la vida de nuestro país, ¿verdad? Marcada a veces por periodos pues que llevaron y obligaron, bueno, no obligaron, sino que cerraban la universidad, ¿verdad? Ustedes muy bien lo recordarán, en los tiempos de nuestro conflicto armado hubo cierres de la universidad, pero eso no detuvo el funcionamiento del alma mater. Es la primera que ha funcionado desde el exilio, continuando con la formación de los estudiantes y graduando estudiantes de esta manera. Así que por eso se reconoce su gran labor para el desarrollo de nuestro país. Así empezamos el día de ayer en la mañana nosotros, desde las instalaciones de la Universidad de El Salvador. Posteriormente, ya lo comentaban los compañeros, tuvimos una plenaria bastante productiva. Empezamos aprobando un decreto para la creación de los juzgados especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres. Esta es una buena noticia en general para El Salvador y especialmente, ¿verdad?, para las mujeres salvadoreñas, que pues tradicionalmente nos hemos visto a veces fuera de las políticas públicas o de la legislación. Sin embargo, a partir de la llegada de nuestro partido al gobierno, se marcó como un punto de inflexión, un punto de partida, un cambio de giro, donde las políticas públicas, la legislación misma ha avanzado en beneficio de los derechos de las mujeres. Ya teníamos un marco legal, diferentes leyes en beneficio de las mujeres, pero estaba faltando estos instrumentos que se aprobaron ayer. Esa jurisdicción donde se van a poder atender toda la serie de delitos cometidos contra las mujeres. Para explicarles así brevemente en qué consiste el decreto, decirles que se aprobó la creación de 3 juzgados especializados, ¿verdad? Uno en el San Salvador, acá en la capital, que va a tener jurisdicción o va a poder atender lo referente al área paracentral y central de nuestro país. Luego uno en la ciudad de San Miguel, que se encargará de atender la zona de Oriente, y en la ciudad de Santa Ana para la zona occidental, ¿verdad? Estos juzgados podrán conocer sobre los delitos referentes o que están contemplados dentro de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que es una de las legislaciones que yo les comentaba, que tenemos la suerte de contar y que ahora podrá ser... su aplicación será mayor gracias a estos juzgados. Igual, cualquier tipo de violencia intrafamiliar que sea cometida en contra de las mujeres, vamos a poder ir a poner la denuncia ahí y dar seguimiento a nuestros casos, ¿verdad? Sin ningún temor de que, bueno, que no va a prosperar ni nada, porque justamente por eso han sido creados, para poder garantizar una pronta justicia a las mujeres que son violentadas de diferentes formas, ¿verdad? Así que es importante que todos sepamos, pero principalmente las mujeres que nos acompañan esta tarde, que sepan que vamos a gozar de esa institucionalidad para poder garantizar más el cumplimiento de nuestros derechos. En este sentido también de los juzgados especializados, invitarles, ¿verdad? Ya les decía, sin temor, a acudir cuando ya entren en funcionamiento, que será en la ciudad de San Salvador a partir de junio de este año, y así los demás hasta julio del año 2017. Así se ha establecido en la ley para su creación, porque ya saben que eso también necesita una erogación de recursos que se deja para que la Corte Suprema de Justicia también organice, ¿verdad?, para poder ir abriendo todo este tipo de juzgados. Eso fue en primera instancia y es para nosotros como grupo parlamentario del FMLN un orgullo poder decir que continuamos contribuyendo en la profundización de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y es nuestro compromiso continuarlo haciendo. Así que ese fue también el mensaje dado por las compañeras diputadas que intervinieron ayer, que el trabajo continúa, hay mucho más que hacer en cuanto a este tema, ¿verdad?, de la equidad de género,
pero con orgullo se da este avance. Es un avance significativo y que ha sido ampliamente consultado con diferentes instituciones, ¿verdad? No es que solo la Asamblea, sino que participó el ISDEMU, el Grupo Parlamentario de Mujeres, la misma Corte Suprema de Justicia. Así que eso fue en primera instancia uno de los decretos que aprobamos el día de ayer. En segundo punto, comentarles que también tuvimos la aprobación de una modificación a la ley del fideicomiso para lo de las previsiones. Ya hablaba el compañero Luis de este tema de pensiones. Yo me imagino que ustedes, y de la misma forma han escuchado en los medios, que se estuvo manejando el tema del porcentaje que se paga por ese dinero que es nuestro dinero, que el que aportamos mes a mes a las AFP, que la AFP le presta al gobierno para poder pagar las pensiones. Hay un interés que el gobierno paga también, así como un préstamo normal, ¿verdad? Como un préstamo común de un banco, el gobierno paga un interés adicional a las AFP por ese dinero que le presta para poder cubrir el pago de las pensiones. Entonces, esto desde que nace la ley del fideicomiso se estableció que fuera en base a una tasa internacional, una tasa que día a día se publica y que es una tasa de Inglaterra. Entonces, eso mismo vino, ya fue realmente, como lo decían y nos lo explicaban, pensado de una forma ya así con un poco de picardía, ¿verdad? Porque en ese entonces, cuando fue aprobada la ley del fideicomiso en el 2006 con el gobierno de Tony Saca, esa tasa de interés venía a la baja. Entonces, obviamente, a ellos les interesaba pagar menos interés a las AFP, ¿verdad? Pero ahora, la derecha estaba planteando el incremento de esa tasa de interés. Incluso la Sala de lo Constitucional, desde el 2014, diciembre de 2014, emitió una sentencia diciendo que tenía que revisarse esa tasa, pero que cumpliera unas características. Uno, que velara por la rentabilidad, ¿verdad?, de ese dinero que es de todos nosotros los que aportamos a la AFP, pero que también velara por la capacidad presupuestaria, ¿verdad?, la estabilidad financiera del gobierno. O sea, que no se fuera a disparar de tal manera que el gobierno pueda quedar sin liquidez, que le afectara en las finanzas públicas, sino que guardar ese equilibrio. Y nosotros como grupo parlamentario del FMLN es lo que venimos sosteniendo en la serie de reuniones que se llevaron a cabo para discutir esta temática, que han sido muchas. Es mentira que no ha habido voluntad y que no se ha discutido este tema. Es un tema que desde que salió la sentencia, en el 2014, en todo el 2015 hubo una serie de reuniones que se llevaron a cabo, pero no se llegaba a un consenso. Sin embargo, ya en esta semana hubo una reunión donde participó el ministro de Hacienda también, planteando la capacidad, hasta dónde daban las finanzas del Estado, las finanzas públicas, para poder incrementar esa tasa de rentabilidad, guardando siempre el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ahí los partidos que estuvieron presentes, que en este caso fueron aprobaron que se fuera así, pues el rango de porcentaje que establecía o que decía el ministro de Hacienda que se podía incrementar. Sin embargo, ya el día de ayer, en el momento de llevar a cabo la votación para este incremento en la tasa de rentabilidad, Arena votó en contra, ¿verdad? Y bueno, dijo una serie de justificaciones ahí que realmente no tienen validez, cuando un día antes se había, bueno, el presidente del COEN en este caso había firmado el acuerdo de que todos los partidos estaban a favor de hacer la aprobación de esa forma. Pero bueno, para no darles más largas, decirles que se aprobó un intervalo, ¿verdad?, de esa tasa de interés que va desde el 3.5% hasta un 5.5%, que se va a ir aumentando de manera gradual. A partir de febrero de este año, el 3.5 hasta enero del 2017 y así 0.20 hasta llegar al 5.5 en el 2019. Decirles que como grupo parlamentario y responsables también con las finanzas del Estado, que son nuestras finanzas también, ¿verdad?, porque provienen del pago de nuestros impuestos, del IVA, de renta, de todos, esa serie de impuestos,
nosotros planteábamos justamente un 3.4%. Sin embargo, ya al momento de la negociación y recibiendo la explicación técnica del ministro, se logró entender, ¿verdad?, que era factible hacer esta reforma a esta ley del fideicomiso. Así que comentarles que desde el día de ayer entonces se aprueba ese intervalo, ese margen en la tasa, y que va a ir aumentando de manera gradual. Ese fue uno de los segundos decretos que se aprobó el día de ayer. Luego, en el tema del área electoral, ya lo mencionaba el compañero, también ayer se aprobó reformas a nuestro código, específicamente a 8 artículos del código electoral. Ustedes recordarán que el año pasado nos tocó votar bajo, bueno, habían diferentes modalidades, pero se incluyó la del voto cruzado, que nosotros desde un principio como partido sostuvimos que era meterse a una complicación dentro del sistema electoral, que se vio traducido en eso, ¿verdad?, en la complejidad ya al final del proceso. No en la votación tal vez de nosotros, ¿verdad?, que ejercemos, sino ya al momento del escrutinio de contar los votos. Pero eso se dio a base de una sentencia de la Sala de noviembre del 2014, valga decir también que fue una sentencia contratiempo porque las elecciones eran en marzo del 2015 y significó, tanto para la Asamblea Legislativa, ahí en la Comisión de Reformas Electorales, y para el Tribunal Supremo Electoral, un problema de ir contra el tiempo para poder establecer precisamente el proceso de cómo se iba a ejecutar este tema del voto cruzado. Entonces quedó solamente así en la sentencia y se dejó que el tribunal estableciera el proceso y lo definió en su instructivo de JRB, de cada mesa de la Junta Receptora de Voto. Cada mesa tenía ahí establecido su proceso de cómo se iba a aplicar este tema de voto cruzado. Entonces estaba pendiente incorporarlo a la ley y es lo que ha sucedido esta semana. Cumpliendo nosotros nuestra función desde la Asamblea, se modifica el código incluyendo ya el proceso del voto cruzado. El proceso se mantiene tal y como fue aplicado en las elecciones del 2015. Solamente que se le incorporan elementos novedosos en el sentido de que se dice que el tribunal tiene la potestad de incluir dentro de las mesas de votación tecnología, cualquier tipo de tecnología que le facilite el escrutinio o el conteo de votos, ¿verdad?, para que se acorte un poco el proceso. Sin embargo, lo seguimos sosteniendo nosotros como grupo parlamentario, el proceso en sí es complejo, ¿verdad? Porque se lo voy a decir así rápidamente, con esta modalidad nosotros podemos votar por la bandera del partido político, ¿verdad?, por la bandera del partido político y todos los rostros que aparecen bajo la bandera de ese partido, por un candidato no partidario, porque aparte ya contamos también con las candidaturas no partidarias, o podemos también combinar, que es lo que se trata del voto cruzado, marcar rostros de los diferentes partidos que participan, siempre y cuando no excedamos la cantidad de escaños que corresponde al departamento donde vivimos, ¿verdad? Aquí en el departamento de San Salvador son 24 diputados los que elegimos. Y así para los diferentes departamentos cambia la cantidad, pero la más grande es para San Salvador, que es con referencia a su población, ¿verdad? Por eso es donde elegimos más. Entonces, eso se mantiene con excepción de que en las elecciones del 2015 se dejaba que podía marcarse sobre la fotografía o a la par de esta. Ahora se quita la opción de marcar a la par. No sé si ustedes recordarán cómo fue la papeleta de votación, había un cuadrito y a la par también había un espacio. Se quita ese espacio y se deja solo marcar sobre las fotografías, o sobre la bandera, ¿verdad? Entonces es una de las modificaciones que también se hace, pero en sí el proceso se mantiene. Otra cosa que se mantiene es la unidad del voto, que eso está establecido, ¿verdad? Cada voto vale 1. Sí, por eso si la gente decide fraccionar su voto o marcar por diferentes opciones, esa cantidad de marcas que haga, la unidad, o sea, vamos a dividir 1, y se hace 3 marcas, ese 1 entre .33. Y si usted le ha dado a diferentes partidos, va a ir sumando ese .33
al total de votos que va sacando determinado partido, ¿verdad? Entonces, se mantiene también eso de la unidad del voto. Y ya les decía, ¿verdad?, que la novedad es eso, de incorporar un poco de tecnología. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo un poco complejo por lo largo, ¿verdad?, de ir contando ese tema del voto cruzado, que la compañera Jacqueline denomina también el voto loco. No sé si ya lo habrán oído, porque realmente complica. Entonces, esas fueron otras de las reformas que se hicieron el día de ayer, que se aprobaron. Ya les comentaba, son 8 artículos del Código Electoral: el 185, 197, 200, 201, se agrega el 214A, 205, que hablan prácticamente de eso, de cómo se marca, cómo podemos votar, cómo se hace el escrutinio, en qué orden las mesas tienen que contar las papeletas también. Decirles entonces que ya para el 2018 está incorporado dentro de nuestra legislación, que en este caso es el Código Electoral. El tribunal tiene la potestad de incluir esta tecnología, ¿verdad?, la que más convenga según su presupuesto también, es de dejar claro eso, porque muy bonito sería que última tecnología, ¿verdad?, pero hay que también ser realistas y conscientes y hacer el equilibrio siempre con el tema del presupuesto, a ver hasta dónde alcanza, qué tipo de tecnología se puede incorporar. Y lo otro, que ya hacer la sumatoria de todos los votos que saquen los partidos políticos, también queda, sumar votos enteros más las fracciones queda a potestad del Tribunal Supremo Electoral. También, así como fue en esta ocasión, que en el escrutinio final se fue sacando el acumulado de cuántos votos había sacado cada partido. Así que también hubo otros 2 decretos de Hacienda, uno que tiene que ver con una donación también, exoneración de impuestos, y otro el tema de agricultura también, para poder hacer o aplicar técnicas más amigables con el ambiente en la agricultura, un préstamo. Así que eso es prácticamente lo que sucedió el día de ayer desde la Asamblea. Yo los invito a que siempre le den un seguimiento continuo, ¿verdad?, a todo el quehacer legislativo. Es ahí donde se toman las decisiones también trascendentales para el futuro de nuestro país. Es donde el día de ayer entró esta pieza de correspondencia de la reforma de pensiones, que ya muy bien les explicaba el compañero Luis. Estamos también a la espera del tema del salario mínimo. Yo quizás, no sé si lo mencionó Luis, pero lo quiero dejar claro, que sepan que el tema del aumento del salario mínimo depende del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Es un ente tripartita, es decir, donde participan 3 representaciones, una del gobierno central, una de los trabajadores y una de la empresa privada. Entonces es una decisión consensuada. O por mayoría, ¿verdad?, en este caso. Entonces ahí está que los trabajadores realmente se pongan del lado de los trabajadores, que son a los que representan dentro de este órgano del Consejo Nacional de Salario Mínimo, y junto a la propuesta del gobierno puedan ofrecer o aprobar la propuesta que mejor venga para todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Que tenemos que tener claro esto, es ese consejo el que decide. Y que en ocasiones pasadas se ha visto cómo las organizaciones de trabajadores que están ahí se han puesto de acuerdo con los representantes de las empresas privadas, y lo que se ha aprobado es una burla realmente con respecto a lo que se debería de hacer, ¿verdad?, que debe de ser equivalente al costo de la vida actual. Entonces, invitarlos a siempre estar informados, a darle seguimiento a estas 2 temáticas que son de interés nacional. Agradecerles nuevamente su atención. Esperamos acompañarlos muy pronto nuevamente aquí en esta plaza. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.